Trajimos una Biblia, hermanos. La tomamos con la mano derecha si es posible, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, te suplicamos, Señor, que nos hables, por favor, conforme a tu voluntad. Danos lo que cada uno necesita, Señor. Aliento, fortaleza, desafío, reprensión, lo que tengas para nosotros hoy. Salvación, tal vez aquí hay muchos que necesitamos algo de ti, Señor, y tal vez es salvación, consagración. Danos lo que necesitamos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Estamos en un mes especial, hermanos, al que llamamos Amor que Revoluciona. Y queda muy bien con el tema del libro de los Hechos que estamos estudiando ustedes y yo. Y ahora estamos en el capítulo 3. Leímos la semana pasada los versículos 1 al 11 y ahora seguiremos leyendo los versículos del 12 y algunos siguientes. Bajo este tema, la riqueza de la iglesia, el poder transformador. Hoy, segunda parte. No batallé mucho para ponerle nombre al sermón, nomás le añadí segunda parte, porque se llama igual que el pasado, porque tiene que ver con esa misma enseñanza, la riqueza de la iglesia, el poder transformador. Y déjeme introduzco de la siguiente manera. El día de hoy se dice que la insatisfacción es uno de los males más populares entre los seres humanos. El ser humano moderno está insatisfecho. Tiene más comodidad, más bienes, más cosas que comprar que las sociedades de años atrás, pero estamos más insatisfechos. De hecho, aparentemente las personas con más cosas materiales, con más poder, con más belleza, según los parámetros del mundo, en ocasiones es la más insatisfecha. Y hay gente que no está satisfecha ni consigo misma. Por eso se han puesto de moda diferentes métodos para cambiar y sentirse mejor. Desde aparatos de ejercicio que, según los comerciales, sin mucho esfuerzo y con poco tiempo, nos pueden hacer ver como fisicoculturistas, pasando por medicamentos y llegando incluso a las cirugías plásticas, el botox y toda clase de tratamientos. Personas, por ejemplo, que tienen la boca así como una rayita, de repente, bueno, así, porque algo se inyectaron. Y dicen los que saben que aún después de eso la gente sigue estando insatisfecha, que en ocasiones más insatisfecha que antes. Tal vez porque hace falta algo que no sea superficial, tal vez porque el cambio debe ser más profundo y duradero, tal vez porque hace falta una transformación radical, personal, interior y eterna. Y bien, la buena noticia es que la iglesia, como ya hemos aprendido, tiene un poder para transformar de esa manera, en esa área de la vida, en esa profundidad de la vida. En el pasaje que hoy nos ocupa, encontramos el poder transformador de la iglesia como su más grande riqueza. El pasaje que leímos la semana pasada nos cuenta de los apóstoles o un grupo de cristianos. Ni siquiera quiero usar sus nombres ahora para que nos identifiquemos con ellos. Un grupo de cristianos llegan al templo, la gente está viviendo su religión, entran, salen del templo, llevan corderos, palomas, ofrendas, cosas, unos venden unas cosas y está la cosa así suave en la religión al tope, pero no pasa nada, no hay ningún suceso que comentar, ninguna cosa por qué sorprenderse, por qué agradecer a Dios, pero ya se presenta en la iglesia. Y un hombre que no podía caminar bien, un cojo que está por ahí, pide limosna. Y el apóstol Pedro le dice: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate, tomando la mano. Se levanta, entra saltando, gritando, cantando alabanzas al Señor. Y el pueblo viene y se pone en torno a ellos y está sorprendido. Y dijimos la semana pasada que cuando la iglesia ejerce su ministerio, transforma la realidad humana de un solo ser humano. Y también transforma la realidad comunitaria, porque los que estaban ahí viviendo su religión, así aburrida, el pan con lo mismo, viviendo su religión y no pasaba nada, de pronto pasa algo, milagros y cosas que aprender. Bueno, sigamos adelante con la lectura de este pasaje, sigamos adelante porque el texto dice más y encontramos algunas enseñanzas más, dos más, y déjenme decirlas entonces. Primera de ellas, cuando la iglesia realiza su tarea, transforma la teología. Antes déjenme decir algo. No me gusta la palabra teología, lo he dicho aquí varias veces, porque teos, Dios, logos, estudio o tratado. No podemos estudiar a Dios, por favor.
No podemos estudiar a Dios, ni que fuera que objeto de laboratorio. Usted y yo podemos estudiar lo que sea, pero no a Dios. Lo que sabemos de Dios no es porque lo estudiamos, porque nuestra picudísima inteligencia, porque fuimos a algún lugar y descubrimos. No, lo que sabemos de Dios es lo que Él quiso revelarnos, punto. Así es que quisiera decir que teología, en vez de teos, logos y eso, mejor que digamos que teología es el estudio de lo que Dios nos quiere decir. Porque si no nos lo dice Dios, no sabemos nada, no entendemos nada. Pero bueno, usaremos esta palabra porque es la que se usa regularmente para referirnos a la doctrina, para referirnos a las ideas que tenemos con respecto a Dios. Y eso lo transforma la iglesia cuando realiza su tarea. Miren cómo dice el texto, versículo 12, después de la sanidad del cojo aquel, después de que la gente se amontona ante ellos y se sorprenden por lo que pasó, el apóstol Pedro dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Los religiosos de aquella época estaban contentos, conformes con su vida, y creían que no necesitaban saber nada más. Estaban muy a gusto con eso, en su cuadrada y cerrada teología. Pero llega la iglesia, y la iglesia, ¿qué hizo? Confrontó a esa gente con cosas que nunca habían visto. Tal vez habían oído de milagros, que un día Eliseo sacó una hacha del agua de un río, y que oyeron que gritaron y se cayeron las murallas, y que las plagas, y que el mar se abrió cuando extendió la vara Moisés. Pero eran cosas que nunca habían experimentado ellos en su vida. Y la iglesia los confrontó con el Dios real, presente, auténtico, ahí, actuando en las vidas. Los confrontó con cosas que no habían visto nunca. Tal vez habían oído de milagros, pero no los habían experimentado. En aquel momento la iglesia les ayudó a conocer a Dios, de quien hablaban sin conocerle, a quien decían adorar sin conocerle. Ahora, es un hecho que la gente era supersticiosa. Por eso Pedro tuvo que aclararles: ¿qué hacen viéndonos a nosotros? No pongan su atención en nosotros. No fue por nuestro poder. Y luego les dice Pedro una enseñanza contundente, porque Pedro utiliza una ley de la enseñanza que se dice esta ley de la enseñanza: lo nuevo por lo conocido. Usted no puede enseñar a una persona todo absolutamente nuevo en una clase, es imposible. Usted debe enseñarle cosas nuevas basadas en las cosas que conoce previamente. Es una ley de la enseñanza. Y Pedro usa esa ley de la enseñanza. Y dice: ustedes creen en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Pues el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se hizo hombre en Jesucristo. Y vino, y ese Jesucristo, que por cierto, aquí entre paréntesis casi les dice, que por cierto ustedes lo negaron delante de Pilato, y por cierto permitieron que lo crucificaran. Ese Jesucristo es el que sanó a este hombre. Y les ayuda a entender una dimensión diferente de la teología. Relaciona lo que está pasando ahí con el Jesús a quien ellos habían crucificado. Ellos eran gente orgullosa, se sentían muy orgullosos de su historia y sus antepasados. Y eso le pasa a cualquiera. ¿No es cierto que cuando usted tiene un presente desastroso, cuando no está disfrutando mucho del presente, ¿qué hace? Pues se acuerda del pasado, ¿no? Me acuerdo en la prepa, cuando yo andaba, ¿no? Debe tener cuidado, porque no sé si está con su esposo o su esposa. Y me acuerdo cuando íbamos a las fiestas, pues, que a lo mejor le está yendo muy mal en su presente, y por eso se tiene que acordar del pasado. Se la pasaban acordándose del pasado aquellos. Vivían una fe del pasado. Pero Pedro les trae el pasado al presente y les dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob se hizo carne en Jesucristo, y Él es el que sanó a este hombre. Y entonces eso confronta la teología de la gente de aquella época. Déjenme decirlo de esta manera para que quede más claro. Fueron desafiados a creer que el eterno Dios, ese de quien no se atrevían a pronunciar su nombre, lo sentían tan lejano, tan grande, que sí es grande, tan santo, que sí es santo, 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 pero lo sentían tan no cercano, que decían: no podemos ni pronunciar su nombre. Por eso dejaron de pronunciar su nombre. Por eso aparecen en la Biblia llamamos los nombres de Dios, que en realidad son los atributos de Dios. Cuando decían el Todopoderoso, el Shaddai, Adonai, el Señor Todopoderoso, y Jehová Rafa, y Jehová Nisi, y Sabaoth, y son atributos de Dios, porque no se atreven a decir Yahweh, su nombre, que es muy seguro que ese es como se pronunciaba en lugar de Jehová. Pero como en los manuscritos del Antiguo Testamento no aparecen las vocales, al ponerse las vocales, se ponen de unas, se ponen de otras, puede sonar Yahweh o puede sonar Jehová, y en alguna cierta época no sabíamos exactamente cómo sonaba, pero los eruditos dicen que muy seguramente el nombre de Dios sonaba Yahweh, no Jehová. Pero como haya sido, ellos no lo pronunciaban,
porque lo sentían lejano, un Dios lejano. Y viene Pedro y les dice, ese Dios que ustedes creen en él, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de nuestros padres, se hizo hombre y está aquí, sanó a este hombre, no nos miren a nosotros. Y les está, oiga, sí, confrontando sus ideas en la mente. Está desafiándoles a creer en el eterno Dios que está entre ellos y que no era un Dios lejano. Fueron desafiados a conocer una fe por experiencia propia y no por legalismo. Eran minuciosos en su legalismo. Habían tomado el mandamiento, es el cuarto mandamiento del sábado. Habían tomado el mandamiento del sábado y lo habían convertido en 1500 o 2000 y pico de mandamientos, porque decían, no hay que trabajar en sábado. ¿Y qué es trabajar? Y hicieron toda una teoría, toda una tesis doctoral sobre qué es trabajar. Y resulta que trabajar era incluso cargar cualquier cosa que pesara más de 2 ciruelas pasas. En nuestro tiempo, un corta uñas pesa más de 2 ciruelas pasas. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Porque es fierro. Hacer comida era trabajar. Usted no puede hacer comida en sábado. Y usted dice, ¿qué comían? Pues la del viernes. El sábado comenzaba a las 6 de la tarde del viernes nuestro. Entonces a las 4, yo qué sé, por ahí del viernes iban haciendo comida. Cuando llegaban las 6 ya no hacían más comida. Si usted se hería en sábado, no podía sanarse. Podía ponerse una venda para que no se enfermara más. Pero si se sanaba era pecado porque trabajó. ¿No les parece una locura? Se inventaron, no hagas esto, no hagas lo otro, no hazle así, no hazle aquello, lávate las manos, otra vez lávatelas más. ¿Se acuerdan cuando se enojaron porque los apóstoles hicieron un tabule bien rico? ¿Tabule se llama ese de trigo? Dice que agarraron trigo de una tierra y lo restregaron. Muy probable que era trigo quebrado y como el tabule. ¿Ha comido tabule usted? Con tomate, pico de gallo, con hasta hierbabuena creo que se le pone. Dios santo, espero estar sano desde aquí en el cielo porque no puedo comer eso, es trigo, puro gluten. Pero comieron eso y se enojaron con ellos. ¿Se acuerdan? Hasta los discípulos de Juan el Bautista criticaron a los apóstoles porque no se lavan las manos. Porque lavarse las manos era un asunto religioso, ritual. No solamente era higiénico, no. Deje usted, era un asunto religioso. Tenían leyes para todo. Esa era su fe. Su fe era de no hacer, no hagas esto, no hagas lo otro, al de así, al de asá, al lo que ya. Títeres de la ley, de los mandamientos. Y los confrontan con el asunto de tener una experiencia personal con Dios que se hizo hombre y que estuvo aquí entre nosotros. Sanó a este hombre que está aquí. Fueron desafiados entonces a cambiar su teología. Fueron desafiados a ver y creer las hazañas del Señor en el presente y no solo vivir del pasado glorioso, no solo vivir añorando lo que hizo Abraham y lo que hizo Moisés y lo que hizo David. Había que matar gigantes en el presente y no solamente gozarse con que David los mató. Había que ver personas brincando y saltando, alabando a Dios y no solamente gozarse porque un sirio Naamán fue sanado de la lepra en alguna ocasión. En el presente también hacía Dios milagros. Fueron confrontados con su insensatez al crucificar a Jesús, el Hijo de Dios. Eso sí debe haberles dolido porque ahí sí Pedro se los lanzó seco, directo y a la cara. Les hizo ver que fueron responsables de la muerte del Hijo de Dios. Es decir, que aquel al que habían rechazado era el mismo al que ellos decían adorar y quien se había humanado y de quien venía el poder para la sanidad de aquel hombre que era la cuestión de tanto alboroto. Amigo que nos visita, Jesús no vino ni murió por nosotros para que sigamos iguales. Vino, murió por nosotros para transformarnos y quiere cambiar nuestra manera de entender su voluntad, su palabra. Eso se la pasó diciendo Jesús cuando estuvo entre nosotros. Los que somos asiduos lectores de la Biblia, leemos especialmente el Sermón de la Montaña, que es muy probable que el Sermón de la Montaña no haya sido necesariamente un sermón en particular, sino es posible que haya sido el resumen de un sermón. Pero el Sermón de la Montaña dice Jesús varias veces, habéis oído que fue dicho, pero yo os digo. ¿No han leído esa parte? Muchas veces dijo Jesús, habéis oído que fue dicho, pero yo os digo. ¿No es eso una corrección de página? ¿No está corrigiéndole la página? Les dijeron eso. Habéis oído que fue dicho, amad a vuestros amigos, pero odiad a vuestros enemigos. Pues yo os digo, amad a los que os persiguen y os ultrajan. ¿Habéis oído que fue dicho ojo por ojo, diente por diente? Pues yo les digo, si alguien te quiere quitar el saco, lo voy a parafrasear a nuestra cultura, dale la camisa y el pantalón y la corbata. Y si alguien quiere abusar de ti haciéndote cargar un bulto, 1 milla, cárgala 2 millas. Si alguien te pega en la mejilla derecha, ponle la izquierda. ¿No es cierto que dijo eso varias veces? ¿Habéis oído que fue dicho esto? Pero yo os digo, Él vino para transformar nuestra forma de pensar, de creer, nuestra manera de entender las cosas. No podemos
No, de hecho, no seguimos creyendo lo mismo cuando nos entregamos a Él. De hecho, es una manera como podemos medir nuestro cristianismo, si somos o no somos cristianos. Porque seguimos creyendo igual, teniendo los mismos valores, las mismas ideas. No ha pasado nada en nuestra vida. Cuando fui al seminario, yo sentía que iba, no sé, a un lugar donde, o sea, cruzando la calle está el cielo, pensaba yo, ¿no? O sea, hay una puerta ahí, después de ahí está el cielo. Pues puros seminaristas, puros apasionados por Jesús. Todos queremos ser siervos de Dios ahí. Todos le hemos dicho al Señor que sí, le damos toda nuestra vida. Yo dije, no, ese es el paraíso terrenal. Chicos y chicas así caminando arriba del suelo un rato. Yo daba por hecho que yo era el más mundano al llegar al seminario. Dije, voy a juntarme con puros que se volean la aureola cada mañana, la agarran y hacen así, la van a poner. Yo pensaba, hasta yo sentía que yo iba a ser el más ahí, más chafa cristiano de la reunión. Y estamos ahí conociéndonos, platicando todos que yo soy de Chihuahua. No dije Chihuahua, dije Chihuahua porque en esa época hablaba mucho así tomando leche a las 8 los muchachos. Ahora sí ya digo que me bajo del metro y que me echo a correr porque ya soy de acá. Pero en esa época todavía me salía el chihuahueño así a borbotones. Y estaba yo ahí en la mesa y tú eres yo soy Tabasco y otro dijo yo soy de Oaxaca, conociéndonos, ¿no? Conociéndonos ahí la raza. Y de repente uno dice, ¿y tú qué signo eres? ¿Qué te pasa, cuate? Número uno, ¿qué te importa? Y segundo, ¿qué? ¿No has leído la Biblia? ¿Qué dice ahí? Que rindieron culto a todo el ejército de los cielos y a los signos del zodíaco. ¿Qué te pasa? Pero hay gente así, con las mismas ideas de siempre, las mismas de toda la vida. Cambió de lugar a donde va. Antes iba a un lugar, ahora viene a otro, pero es la misma cosa. No. El Evangelio, y cuando la iglesia cumple su ministerio predicando el Evangelio, transforma la teología, la forma de pensar, de cualquier tipo de forma. Estoy diciendo cosas así muy típicas del mundo, pero cualquier otra cosa que deba cambiar el Señor. Aquellos fueron confrontados a cambiar su teología y experimentaron un cambio radical. Por eso, amigo que nos visita, Jesús no vino ni murió por nosotros para que sigamos iguales, vino a transformarnos y quiere cambiar nuestra manera de entender su voluntad, su palabra. Ven con nosotros, amigo, y dejemos que transforme nuestra teología. Orad. Dejemos que la verdad de Dios en nosotros transforme la forma de creer de otros. No se trata solo de saber cosas. No se trata solo de ser eruditos en cosas o de sabernos de memoria cosas. No, se trata de experimentar transformación. ¿No dice así el apóstol también? Porque la palabra transformación, cambio, renovación está por toda la Biblia. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso está en Romanos. ¿A quién le escribe Pablo la carta a los romanos? Al César romano, a los miembros del Senado romano. No, a una iglesia, a la iglesia más importante posiblemente de ese momento en el imperio. A una iglesia muy importante, posiblemente muy grande, se dicen los historiadores, los investigadores, posiblemente muy grande iglesia y muy fuerte y muy rica porque estaba en la mera capital del imperio. Le escribe esto a los cristianos y le dice a los cristianos que deben experimentar renovación de su entendimiento. Así es que orad, dejemos que la verdad de Dios en nosotros transforme la forma de creer de otros, pero por supuesto que primero debe hacerlo en nosotros. Luego entonces, cuando la iglesia realiza su tarea, transforma la teología. No solo eso, cuando la iglesia realiza su tarea, transforma la identidad. Mire cómo dice el pasaje, versículo 14 y hasta el 16. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. La comunidad cristiana es un espejo que ayuda a la gente a darse cuenta quién es. Los judíos se creían el pueblo de Dios y lo eran, pero también se creían un pueblo al que todos los demás pueblos debían rendirles pleitesía y bendecirlos. Los fariseos decían que los gentiles, o sea, los no judíos, habían sido creados por Dios para ser combustible del infierno.
Habían entendido mal. Dios le había dicho a Abraham, de muchas maneras, pero voy a usar solamente una, y a través de Abraham le había dicho a su pueblo lo siguiente. Leen conmigo, por favor, si está en la pantalla, ¿cómo les dijo? En ti serán benditas todas las naciones. No dice, todas las naciones te bendecirán a ti. No dice eso. Dice, en ti, por medio de ti, a partir de ti, como instrumento mío, será bendecido el mundo entero, todas las naciones, todos los demás. Esos a los que los judíos despreciaban. Porque si alguien había sido discriminador en esa época, eran ellos. Es decir, que Dios planeó por medio de ellos bendecir al mundo. Y ellos creían que Dios había decretado que el mundo entero los bendijera a ellos. Cuando Pedro se dirige a ellos después del milagro, los confronta con su real identidad. Ellos se creen la última Coca-Cola del desierto. Se creen la divina garza envuelta en papel celofán. Se creen los uyuyuy o ayayáis. Se creen los, ¿qué más frases hay para decir acá que uno se cree la gran cosa? Se creen la gran cosa. ¿Qué más? Los MMPF. ¿Los qué? Los papas fritas, los pipiris, ¿qué? Pipiris nice. La última coca del desierto. Ya había dicho, pero lo voy a añadir. Light. Porque si es light es más la última. Y Pedro los confronta y les dice, ¿saben qué son? Que ustedes son pecadores. Me recuerdo a la película de Toy Story. ¿La vieron? Ya les he dicho la frase que me encanta. Es Woody diciéndole a Buzz Lightyear, eres un juguete. ¿Se acuerdan? Porque aquel se cree no sé qué. ¿Se acuerdan? Y no vuelan, cae con estilo, pero él no sabe. Él cree que vuela y lo único que hace es caer con estilo. No sabe que es juguete, tiene problemas de personalidad, tiene problemas de identidad. Habla con nadie. Sí, aquí estamos, ¿cómo no? Sí, vamos a atacar. Y al fin Woody desesperado le dice, eres un juguete. Me encanta esa escena, es mi escena del cine. Así les dijo Pedro a los judíos, son pecadores. Ellos se creían la gran cosa y los confronta con su realidad. Eran pecadores. Eso es lo que son. Y están perdidos a pesar de su raza y su historia. Y a menos que acepten al Señor, así seguirán bajo condenación. La crucifixión del Señor era un asunto cercano para ellos en este momento. Así es que el cristianismo de ese momento no hablaba de otra cosa que de su muerte en la cruz y su resurrección. No podían dejar de hablar de eso a pesar del peligro que significaba culpar a la gente que lo había crucificado. Pedro lo hizo. Le hizo ver su responsabilidad en el evento. Les habló seco, directo y a la cara, los llamó asesinos, los desafió a arrepentirse y a creer. La iglesia transforma la identidad de la gente, en tanto que ayuda a cada quien a saber qué exactamente es, quién es en relación a Jesús y no en relación a sus propios conceptos de la vida. Miren, digámoslo con claridad, se creían pueblo escogido, pero en relación al Señor Jesús y por sus acciones ante Él, eran un pueblo bajo condenación. Es más, ellos mismos se habían condenado. ¿Se acuerdan ustedes que Pilatos como que quería no crucificar a Jesús? ¿Se acuerdan de eso? No por bueno, no lo estoy defendiendo, no por bueno. Pilatos era un supersticioso, era un hombre malo, perverso, malo, odiaba a los judíos. Y además era supersticioso y su esposa había soñado. Su esposa soñó algo con respecto a Jesús y le dijo una noche de tormentos, de sueños, le dijo a Pilatos, no tengas nada que ver con la muerte de ese justo. Algunos piensan que incluso se lo dijo antes de que lo trajeran a Jesús, como que ella con una premonición o un asunto profético, lo que haya sido. Pero entonces Pilatos tenía miedo porque era igual de supersticioso que su esposa y por eso no quería tener nada que ver con la muerte de ese justo. Y insistía, hizo un truco, dijo, ni modo que escojan a Barrabás. Del libre, pues es el peor que hay en el mundo. O sea, escogió al más malo de todos los presos que había para que escogieran como él suponía, y no lo escogieron a Jesús, escogieron a Barrabás para que lo liberara. Y hasta le decía Pilatos, ¿qué mal ha hecho este hombre? No encuentro delito alguno. Mire, para que vean la gravedad del asunto, los judíos odiaban ser súbditos del Imperio Romano, odiaban pagar impuestos, odiaban tener un César romano como rey que les gobernara y que además pusiera reyesuelos, ¿cómo se dice? Muñecos, títeres, para que les gobernaran, cuando en realidad el poder detrás de todo era el César. Pero ese día hicieron algo que nunca hubieran hecho en su vida ni borrachos. Le dijeron a Pilatos,
no tenemos otro rey que César. Porque Pilato dice, ¿no es este el rey de los judíos? Y ellos gritan, no tenemos otro rey que César. Nunca, un judío nunca decía eso. Pero ese día se atrevieron, era tal su odio por nuestro Señor que lo dijeron. Más aún, Pilato se lava las manos, porque no quiero tener que ver con la muerte de este justo, le había dicho a su esposa. ¿Y qué hicieron ellos? Que la sangre, porque él dijo, Pilato, estoy limpio de la sangre de este hombre, ustedes son responsables. Y ellos dicen, el sumo sacerdote dice, que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿No es eso maldecirse a sí mismos? Estos son, y Pedro no se tienta el corazón para decirles todo eso. Y ustedes lo crucificaron. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob se hizo hombre, y ustedes lo crucificaron. Así es que le está ayudando a entender que se creen pueblo escogido, pues en relación al Señor son pueblo bajo condenación. Se creían eruditos en la ley, pero en relación a las enseñanzas de Jesús eran ignorantes y desobedientes. Se creían buenos, pero a juzgar por sus hechos en relación al Señor eran malvados. Se creían salvos por las obras de sus antepasados, pero en relación con sus propias obras ante Jesús estaban perdidos. Para ellos Abraham, Isaac y Jacob, Moisés, eran mucho más que lo que para un católico el día de hoy es un santo, mucho más. Tenían confianza en ellos. Algunos incluso creían que Abraham había hecho tantas buenas obras que le habían sobrado para salvarse él y sus hijos, y que entonces alcanzaba para que se salvara toda la descendencia de los hebreos. O sea, como que hubiera un banco de buenas obras en algún lugar y entonces usted andaba corto en buenas obras, o sea, sus tarjetas de crédito de buenas obras estaban hasta el tope, entonces del banco de Abraham le pasaban a usted. ¿Sí me expliqué? Y entonces usted era salvo por las buenas obras de otro. Eso estaba en sus mentes de ellos, no con esto de tarjetas y eso, pero en el sentido de que eso creían. ¿Sí me expliqué? Lo estoy traspasando a nuestra cultura. Así creían de ellos. Creían que eran salvos por las obras de los antepasados, pero en relación a sus propias obras ante Jesús estaban perdidos. Pedro les confrontó con esa verdad y les desafió a reconocer su identidad y a permitir que Dios los transformara. Algunos creyeron y pasaron de ser hijos de ira a hijos de Dios. Y eso es a lo que me refiero cuando digo que la iglesia, cuando ejerce su ministerio, transforma la identidad de la gente, porque confronta a cualquiera con su verdadera identidad del momento y le da la posibilidad de que se convierta en alguien mejor y diferente. Todo mundo es alguien en relación a Jesús. Todo mundo, escúcheme, es alguien en relación a Jesús. Podemos ser creyentes, podemos ser simpatizantes, podemos ser curiosos, podemos ser chismosos, podemos ser contradictores, podemos ser burlones de los cristianos, podemos ser perseguidores de los cristianos o podemos ser discípulos. Pero todo mundo es algo respecto a Jesús. Eso lo dijo Jesús mismo. Él dijo, el que no es conmigo, ¿qué? ¿Se acuerda? Contra mí. O sea, Jesús dijo, no hay más que dos aquí, no hay más que dos sopas. ¿Es conmigo o no es conmigo? ¿Conmigo recoge o desparrama? No hay más que dos. Entonces todo mundo es algo en relación a Jesús. Podemos ser lo que nuestra insensatez o sabiduría nos permita elegir. Amigo que nos visita, acepta el desafío del Señor y reconoce quién eres respecto a Él. Un simpatizante, un curioso, un negador, un incrédulo, un creyente, un discípulo, un adorador y proclamador de su verdad. Amigo que nos visita, escoge, y la mejor idea, la mejor cosa que escoger es ser su discípulo, su adorado. Señor, aquí está mi vida, te entrego todo lo que soy. Orad, ayudemos a la gente a reconocer quién es y desafiémosles a dejar que Dios transforme su identidad. No condenemos a la gente por su idolatría, no lleguemos a su casa y critiquemos las cosas que tienen, las pinturas, y no los critiquemos, pero que nuestra forma de vivir les confronte, que nuestra forma de vivir les haga ver quiénes son en relación a Jesús. Tengo un desafío para todos nosotros entonces. Cuando la iglesia ejerce su ministerio, dos cosas suceden, por lo menos en lo que nos dice este pasaje. La teología es transformada y la identidad de la gente es transformada. Desafío a ser transformados para transformar es entonces nuestro desafío de hoy. Ahora entiendo, ahora veo las cosas de otro modo, ya entendí. Son frases benditas, hermosas frases que usted y yo podemos escuchar, que Dios nos permite como regalo escuchar cuando compartimos nuestra fe a otras personas y esa otra persona llega a decir, ahora entiendo, ahora está claro para mí. Bendito Dios, está transformándose su teología, está entendiendo quién es en relación a Jesús y posiblemente toma la decisión para convertirse en alguien mejor que eso.
El problema de ignorancia es serio, pero hay otro problema más serio que la ignorancia. ¿Sabe cuál es? El problema de la información tergiversada. Yo preferiría encontrar una persona que no sabe nada, que no tiene ninguna religión. Preferiría compartirle de Jesús que compartir una persona que tiene una religión y que le han enseñado un montón de cosas y vericuetos de la teología y no sé qué. Es más complicado sacarle de ahí. Así es que el problema de la ignorancia es serio, pero el problema de la información tergiversada es peor. Pero para eso está aquí la iglesia, para eso somos los cristianos en la tierra. Somos instrumentos de Dios para que otros cambien su forma de entender quién es Dios y sean transformados en su identidad. El apóstol Pedro dijo, miren, es Pedro, este mismo que predicó ahí en el templo, este es el mismo que dijo estas cosas en su primera carta, capítulo 3, versículo 15. ¿Lo leen conmigo, por favor? Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estemos listos para presentar defensa y para dar razón de nuestra fe, para explicar lo que tengamos que explicar, porque la iglesia está aquí para transformar la teología de la gente, de nosotros mismos. Dios la transforma, y para transformar la identidad. Me convertí a los 17 años, un lunes de octubre de 1997. Era un libre pensador, me decía ateo. Era tan sangroncito con el asunto del comunismo que hasta los socialistas me caían gordos. Mi maestro de física y matemáticas jugó para diputado y me pidió que yo fuera representante de su partido en una casilla. Me ofreció ponerme un 10 y fui. No fui funcionario de casilla, no podía hacerlo, no, tenía 17 años, pero tenía mi credencial, porque en México es el país de nunca jamás. Soy del 59 y ya podían tenerlo del 59, pero yo nací en noviembre, entonces todavía no, pero fui y me la dieron. Voté a los 17 años, qué remedio, violé la ley, pero ya prescribió el delito. Pero fui a la casilla como representante del partido PPS. ¿Se acuerdan del PPS, hermanos? Que ya no existe. Porque mi maestro estaba cursando para diputado. Y fui. Pero resulta que los funcionarios de casilla, porque debo decirles que en esa época las cosas estaban muy mal en ese asunto, los funcionarios de casilla no fueron, solamente fue uno, que era el secretario. Entonces él agarró la caja que habían llevado ahí a la casilla, con la señora ahí que prestó la casa. Y entonces se abrió la caja y ahí venían las papeletas y un instructivo. Y el instructivo decía que si no venía alguien, pues se nombrara algún otro personaje ahí de la sociedad. Y en este caso no es que no vino alguien, no vino nadie, nomás uno. Y entonces a ese que era el secretario, no, oficialmente nombrado, porque lo habían llamado para eso, lo nombramos presidente. Así a lo Bautista, votamos entre el del PRI, el del PAN, el del PPS y el otro. Lo nombramos al presidente. Yo fui escrutador 2 y secretario. Y el otro fue presidente de casilla y escrutador 3. Y él, no sé si del PRI o del PAN, fue escrutador 1 y así. Los 4 éramos escrutadores y nos repartimos los otros cargos, así, tipo democracia, ¿no? Y ahí había que votar ahí no sé cuántos miles de personas, pero no hubo más de 53 votos. Ni por el PPS no hubo un solo voto. Se burlaban de mí. ¿Qué pasó, joven? ¿Y usted votó por el PPS? Dije, no, es que yo vine aquí por un 10 nada más. Pero de repente estábamos ahí todos, no llegaba la gente, estaban aburridos ahí platicando y los otros más políticos, yo no era de eso, yo fui por el 10, pero ellos sí discutiendo de esto y lo otro, del PRI, del PAN, muy cuatachos. Y de repente, así patinando un camión de los soldados, una camioneta de esas así, llantotas, así. Yo sí me espanté porque se bajaron unos soldados así bien armados y con metralletas. Y uno abrió la puerta así, había una cortina y se puso y saludó a todos. Yo dije, no, ya nos dieron en la torre para robar unas urnas. Yo les iba a decir, no, llévenselas, llévense cuando quieran. Llévense por mí, es más, pinto algunas. ¿Dónde quiere que le pinte? Yo soy bueno para pintar. Porque yo sí tenía miedo, pero nos llevaban lonche. Luego bajaba un soldado así con una caja de sodas de esas intravenosas, las coquitas chiquitas, que eso va a haber en el cielo y no va a hacer daño a nadie. Si no fuera diabético, yo de esas tomaría porque están más ricas. ¿Sí saben cuáles las intravenosas, las ampolletitas así? Llegó con esas 2 cajas. Yo dije, para 4 personas, no hombre, voy a llevar para mi casa. Y luego bajó otro con una caja de tortas, riquísimas, tortas de soldados, riquísimas. Ahí está para todos, fírmele aquí. Hubiera el secretario, firme.
recibí torta. No, ya decía ahí lo que nomás firmé. Oiga, las papeletas se volaban, porque había aire, había un pasillo y se volaban las que les dábamos para que votaran. Entonces pusimos una torta encima. Yo puse, ya no se volaban. Había un lugar donde había más aire, puse 2 tortas, porque unos chiles así de esos verdes, así que lo muerdes y salpica para todos. Nos llevaron también unas bolsitas, Dios mío. Casi hasta quiero regresar, ya estoy en el pasado glorioso. Pero yo me creía la gran cosa. Creía que sabía todo. Me decía libre pensador. Había leído libros de Hermann Hesse. Y leía una revista, una porquería de revista que se llamaba Duda, que era una especie de como muy interesante, entre muy interesante y La Alarma, algo así. Una revista que ya no existe tampoco, no saben de qué estoy hablando los jóvenes, y creía que porque había leído esos libros y porque era una especie de devoralibros. Alguien se cayó por allá, perdonen las sillas, disculpen, ayúdenle por favor y seguimos adelante. Gracias, disculpe hermano, esperamos que esté bien. Y fui a una iglesia con esas ínfulas, con esas ideas, con ese creerme que la religión, el opio de todos los pueblos. El hombre tiene que labrar su destino por sí mismo y nosotros podemos, y esas cosas. Y me invitó la hija del pastor de una iglesia, me senté en la última banca, esto lo he contado a ustedes, pero lo que pasó ahí fue lo que dice este pasaje. La iglesia, un puñado de gente. Si hubiera sido así una multitud como esta, no, era un puñado, el templo estaba casi vacío, 20 personas, no sé cuánto. Lunes, ¿quién va a la iglesia los lunes? Era un lunes, porque era la semana entera de la juventud. Aquí no hacemos el mes de la juventud, porque en domingos iba la gente, pero allá era la semana entera. Así es que el lunes hay unas cuantas personas, y un predicador hablando, uno de esos gritones que había en mi tierra, que golpeaba el púlpito y la Biblia. Ya les he contado eso. ¿Y qué pasó en mi mente? Descubrí quién era. La iglesia me reveló quién era yo. Yo tenía una idea de quién era, pero la iglesia me hizo ver quién era. ¿Quién era? Un insolente, un bruto, un tonto, un patán, un ignorante, absolutamente ignorante de la verdad. Un sin propósito, un sin esperanza. Por eso no pude soportar. Y cuando Abel Gómez hizo la invitación, sí, me levanté la mano primero, me puse de pie después y pasé al frente después. Y la iglesia para mí tiene nombre, Abel Gómez. Y tiene nombre Ruth Eusebio, que estaba junto a mí, prestándome el himnario. Y tiene nombre Luis Eusebio, su hermano, y Lupita, que me aconsejaron, oraron por mí. Y tiene nombre Mario González, Chapita, Carmen, Hugo Irigoyen, que es mi primo en la carne. Nunca me predicó, pero ahí estaba en la iglesia cuando yo llegué. Y entonces sí, hasta me enseñó a tocar la guitarra. Y ahí estaban, y puedo decir más personas, algunos que se convirtieron conmigo en ese día. Un tal Abel Gutiérrez, se apellidaba como yo, y un tal Bulmaro, y un tal Pepe Armendáriz, y un tal Poncho, también Armendáriz, que nos convertimos juntos y después caminamos juntos en el Señor. Y puedo pensar en ellos como la iglesia que tocó mi vida, que pasó por mi vida y transformó mi teología y transformó mi identidad, porque me hizo entender quién era yo. Y todo lo que yo creía que yo era basura, no era eso. En realidad era algo terriblemente malo, pero me dieron la opción de convertirme en algo mejor, porque ya les he dicho que Abel Gómez señalaba mi nariz y decía, tú eres Barrabás, y a mí me cayó el 20 clarísimo. Barrabás está perdido y vive como si fuera muy buena gente, y Jesús, que es el más buena gente de los hombres que ha habido en la tierra, muere como si fuera un malvado, y eso me puede pasar a mí. Y entonces dije sí, y pasé al frente. La iglesia transforma la teología de las personas y transforma la identidad, por supuesto. Cuando digo transforma, estoy refiriéndome al poder de Dios que hay en ella, y que es Dios mismo el que transforma, porque Pedro mismo dijo en este pasaje, no nos miren a nosotros, no somos nosotros, pero sí es la iglesia el instrumento, por eso los miraban a ellos. Y puedo decir que la iglesia pasó por mí y me transformó. Por eso cuando a usted le preguntan, no, usted se convirtió, estoy seguro que hubo gente que le dijo, pues ¿qué te pasó? Pues estás bien raro, estás bien cambiado. ¿No le han dicho eso a usted? Pues ¿qué te pasó? Respóndale. Yo cuando me preguntaban eso no sabía qué responder. Ahora sí sé lo que hubiera podido responder. ¿Qué te pasó? Me pasó la iglesia. ¿Cómo te pasó? Por encima me pasó, de ida y de vuelta y de lado. Yo digo que es como una tortilla de harina. ¿Ha hecho tortillas de harina? ¿Cuántos aquí saben hacer tortillas de harina?
que también va a haber en el cielo y no me van a hacer daño allá. Una bolita de masa, se aplasta poquito y luego se agarra. En mi tierra se llama palote, pero acá creo que se llama rodillo. Y luego le das de un lado y luego del otro y para acá y para allá. ¿No has visto eso? La iglesia te pasa y te pasa y te pasa y te convierte en un montado bien sabroso. Eso le pasa al ser humano y para eso existe la iglesia, para dar respuesta a todo aquel que demande razón de nuestra fe. Eso hicieron aquellos jóvenes de aquella ocasión. Lo recuerdo, les he contado ya, pero déjenme decirles, cuando fuimos con mi esposa que dio conferencias en el Congreso de Mujeres a nivel nacional, fue en Chihuahua. La de Chihuahua, una que otra que tiene pues dinero, ahorros, y se va cuando el Congreso es en Cancún o cuando el Congreso es en Monterrey, pero esta vez era en Chihuahua, entonces pues todas las chihuahuenses aprovecharon para ir y vinieron algunas de Juárez y demás, y ahí estaban, estas personas que mencioné, ahí estaban todas, ahí en la reunión. Estaba Vilma Arellano Somarriba, la que me invitó a la iglesia, la hija del pastor Juanito Arellano, compañera mía de la preparatoria, Colegio Bachilleres, plantel 3, segundo A. Ella me invitó a la iglesia. Estaba su hermana también, poco mayor, me parece que era la presidenta de jóvenes cuando yo llegué a la iglesia, o la novia del presidente, más bien era la primera dama. Y ahí estaban Luis Eusebio, era cantidad de mujeres, pero fue a saludarme. Ahí estaba Ruth Eusebio, Esther, Lupita, las hijas de Lupita. Hace poco vino aquí una hija de Lupita con su esposo, vino a nuestra iglesia y me saludó y me dijo, le mando saludos a mi mamá. Yo no sabía que ella era la hija de Lupita. Fueron a la librería, a la stand que teníamos mi esposa y yo con nuestros libros, sus libros de mi esposa y los míos. Tomaron varios de los libros míos y van y me preguntan, ¿cuánto es, pastor? Y yo les dije, ya ven que soy del Club de los Llorones, les dije, ¿cómo creen que les voy a cobrar? ¿Cómo creen? ¿Cuánto le debo yo a usted? Si les debo mi vida. Lo que escribí ahí, lo aprendí de ustedes. ¿Qué me dicen que cuánto es, pastor? Y luego me hablan de usted, porque fui su pastor en una época. Vine al seminario y regresé y fui pastor de ellos. Imagínense, los que me hablaron de Cristo, los que me aconsejaron el día que me convertí, ahora son mis ovejas y me hablan de usted con mucho respeto. Y yo les decía, no le puedo cobrar, llévese todo lo que quiera. ¿Cuál más quiere? ¿Qué más le doy? ¿Cómo me dice cuánto es y le debo todo? Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque pido a Dios con todo mi corazón que sean muchos, muchos, muchos los que un día puedan recordar. Un día fui al Gran Foro, subí las escaleras y ahí unas personas muy sonrientes, muy guapas me saludaron, bienvenido. Luego una me puso aquí una cosa que no sé ni qué me puso. Luego unos señores ahí muy serios, así adustos, pero se veían bien fuertes, me voy a ayudar a entrar a un lugar. El señor de al lado me dijo, mira, aquí está la Biblia por si no tienes. Y luego el sermón, y que alguien pueda decir, ese día que fui, comenzó la fiesta de mi vida. Como ahora yo cuento, que ese día que fui, pasaron cosas en mi vida, la iglesia me pasó por encima y me hizo transformar mi teología y me hizo transformar mi identidad. Y pido yo a Dios que sean muchos los que tengan que usar mi nombre, se acuerden de mí o no, pero que algo haya hecho yo en ellos, sembrado en ellos, y que como iglesia, ustedes y yo, seamos ese instrumento de Dios que es usado para transformar personas. Termino con un ejemplo más. Le prediqué el evangelio a un hombre, el esposo de una hermana que asistía a la iglesia en la que yo era pastor hace algunos años. El hombre era muy sincero, debo decir que creo que incluso descarado. Reconocía que era mal esposo, mal padre, terriblemente deshonesto y vicioso. O sea que era un pecador confeso. Pero era bien buena gente, según yo. Me refiero a bien buena gente en el sentido del trato. Le caía yo bien y me caía bien él. Porque era francote, no era hipócrita. La verdad, me caía bien por eso. Y yo fui ahí para hablarle de Cristo. No hay remedio, dijo, así soy yo. Así era mi padre y me educó con su ejemplo. Además, en este mundo hay que andarse a las vivas, pastor. Y no dejar que te amuelen. Dijo otra palabra, pero tradúzcanlo, amuelen. Y no dejar que te amuelen. Y si te dejan los demás, amuélalos tú a ellos, me decía. Yo le prediqué el evangelio del Señor y le desafié a por lo menos a querer ser buen padre. Le dije, por lo menos querer ser buen padre, por lo menos querer ser buen esposo, por lo menos querer ser un hombre honesto. De hecho, le hice la pregunta expresa, ¿no le gustaría ser un buen hombre? Y me dijo, no, de querer sí quiero. Y hace mucho
que un día hasta lo intenté tantito, pero no se puede, es imposible, tendría que nacer de nuevo. Y cuando dijo eso, ¡pum!, se me iluminó a mí el cerebro, porque me dice muy contento: no se puede, es imposible, tendría que nacer otra vez o de nuevo, algo así dijo. Y entonces yo le dije, lo miré serio, ya ve que soy de Club de los Llorones, me puse serio, lo miré a los ojos y le dije: usted ha dado con la clave, tiene razón, no se puede, imposible. Ciertamente tendría que volver a nacer, y de eso se trata el Evangelio de Jesús, de reconocer que no se puede y de creer que Dios sí puede y darle permiso de que nos transforme. Tomó la decisión correcta, se entregó a Cristo y ahora no es perfecto, pero es un buen padre, un buen esposo, un buen hombre y un buen pastor. Dejemos que Dios nos transforme y que nos use para transformar a otros. Porque, hermanos míos, cuando la iglesia cumple su ministerio, transforma la teología, las ideas de la gente. En este momento histórico que estamos viviendo es lo que más urge en el mundo. El día de hoy el problema no es ignorancia de la fe religiosa, no, el problema es la información tergiversada. El canal que se dice cristiano vende cada mentira y cada herejía. Esos falsos profetas que salen por la televisión haciendo trucos de magia y manipulando la conciencia de la gente. Eso es más grave que la ignorancia. Eso es más terrible, más peligroso que la ignorancia. Y la iglesia verdadera de Jesús está aquí. Y no digo que nosotros somos la única iglesia verdadera, no, bendito sea el Señor. Hay cientos, miles de cristianos, millones en el mundo, pero la iglesia verdadera del Señor está aquí para pasar por la gente, de ida, vuelta y de regreso, como dije, y transformar su teología y transformar la identidad, ayudándoles a entender quién son en relación a Jesús. Porque el ser humano es quien es en relación a Jesús, punto. No hay más que los que estamos con Él o los que están contra Él, los que recogemos o los que esparraman, no hay más. Es en relación a Jesús que somos lo que somos. Y estamos aquí para confrontar a la gente con eso y para ayudarles a escoger ser algo mejor. Amigo que nos visita, te invitamos. Algunos de nosotros, o todos nosotros, fuimos como tú un día. No teníamos conocimientos, experiencia del Señor, pero un día clamamos a Él. Algunos aquí nacieron en un hogar cristiano, pero aún ellos tuvieron un día que entregar su vida a Jesucristo. Así que, amigo que nos visita, déjate transformar por Jesús, que transforme tus ideas, tus pensamientos, tus ideas sobre Él, y que te diga la verdad en su palabra, y déjate transformar su identidad. Si no has creído en Él, si no le has entregado tu vida, disculpa, pero tu identidad es la de una persona sin propósito, y una persona que pues va camino hacia la perdición. Pero hoy puedes creer en Él y entregarle tu vida y cambiar tu identidad, y ahora eres un discípulo de Jesús que caminas hacia la vida eterna, no por tus obras, no por tus capacidades, sino por su gracia maravillosa. Dejemos que Dios nos transforme y que nos use para transformar a otros. Esta mañana celebramos la ordenanza de la Santa Cena allá en Plutarco. Esa ordenanza es un resumen de la fe. Cuando partió Jesús el pan y lo dio a comer, no es esa una doctrina absolutamente extraña, rara, comparada con todas las demás doctrinas del mundo. No es esa una idea absolutamente rara. Todas las doctrinas, todas las religiones del mundo hablan del karma, todas hablan del karma. En todas se dice que lo que se hace se paga. En todas se dice que tienes que pagar las consecuencias de tus hechos, en todas. Pero hay solo una en donde la enseñanza principal es esta: no importa cuánto hayas hecho, yo pagué. Y tú puedes vivir para siempre sin pagar, porque yo pagué por ti. Todo lo que tienes que hacer es creer en eso, creer en mí. Es la única fe del mundo que dice así, la única. Eso es cambiar la teología de alguien. Y las otras palabras de Jesús cuando da a beber la copa: es el nuevo pacto en mi sangre. ¿No es esa la renovación más grande del mundo? De condenado a perdonado. ¿No es eso lo más grande que puede haber de cambio en mi identidad? ¿Quién soy antes del derramamiento de sangre de Jesús? ¿Quién soy? Un pecador condenado. ¿Quién soy después de su derramamiento de sangre sobre mi vida? Un perdonado. Es la renovación más grande. Así es que la celebración de la Santa Cena ilustra a perfección lo que este mensaje de Pedro quiso decirles a aquellos religiosos de aquella época. Bendito sea el Señor. En aquella ocasión
también se convirtió mucha gente. Y los cristianos fueron fortalecidos y renovados. Pido a Dios que eso pase también aquí entre nosotros. Señor Santo, bendícenos. Gracias, Señor, porque nos das permiso a mis hermanos, a mí, recrearnos, gozarnos en el testimonio de esta iglesia, la iglesia temprana, y de lo que hicieron, porque entonces podemos imitarle, Señor, en todas las cosas buenas que hicieron. Haz de Oreb, Señor, una iglesia rica en el poder de transformación, y que donde quiera que vayamos pasemos por la gente, Señor, y al tocarles transformemos su forma de pensar, de creer respecto a ti, y transformemos su identidad, por supuesto, con el poder tuyo, Señor. Y tal vez hay alguien aquí, Señor, que hoy mismo necesita transformación. Te pido, Señor, que le des la dicha de experimentarte. Sigan orando mis hermanos y amigos, y si hay alguien aquí que le quiere decir al Señor, Señor, aquí estoy, transfórmame a mí primero. Necesito, Señor, tu transformación, necesito un cambio en mi vida. Te entrego lo que soy, Señor. Quiero creer en ti a partir de ahora, quiero entregarte todo mi ser. ¿Hay alguien que quiere decirle al Señor eso? Quiero orar por ti, quiero pedirle a Dios que te bendiga. Y si le estás pidiendo a Dios esto, entonces levanta tu mano ahí en tu lugar, por favor, y déjame orar por ti. ¿Hay alguien que toma esta decisión? Dios le bendiga, le felicito, Señor. ¿Alguien más toma esta decisión? Dígamelo. Dios le bendiga, le felicito de todo corazón. ¿Hay alguien más toma esta decisión? Dios les bendiga, Dios les bendiga. Veo manos en diferentes lugares, por todo el escenario. Dios les bendiga, por todo el lugar. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Y algunos lugares no puedo ver por la luz, pero veo ahí manos levantadas, no sé quiénes son, pero Dios les bendiga, les felicito. Vamos a orar, pero hágame un favor, póngase de pie usted que levantó la mano, por favor. Usted que toma esta decisión de entregar su vida a Cristo, póngase de pie en su sitio, por favor, y déjeme orar por usted. Pero ahí póngase de pie, nada más. Hermanos cercanos a estas personas, si es una mujer la que está de pie, por favor, una dama de nuestra iglesia, una hermana de nuestra iglesia, vaya y abrácela. Ore por ella. Si es un varón de nuestra iglesia, vaya, ore por él, por favor. Tómelo de la mano, abrácelo y ponlo en las manos de Dios. Si usted está de pie, ya puede bajar su mano, pero siga de pie, por favor. Y si alguien más toma esta decisión de entregar hoy su vida a Cristo, póngase de pie en su sitio. Y hermano o hermana, vaya donde está él y ore por él. Señor Santo, ponemos estas vidas en tus manos. Bendice, Señor, por favor, a nuestros hermanos. Llénales de tu presencia, Señor, y renueva, transforma su pensamiento, sus convicciones, su fe, su teología. Y también, Señor, transforma su identidad y conviérteles en discípulos, en hijos tuyos, en príncipes y princesas de tu reino, en embajadores, Señor, de tu reino celestial aquí en la tierra. Los ponemos en tus manos, los bendecimos en tu nombre, Señor, y úsanos a nosotros para bendecirles en el discipulado, en el proceso de santificación. Y a nosotros como iglesia, Señor, úsanos también y bendícenos y transfórmanos más cada día. Por favor, Señor, más parecidos a ti, más parecidos a tus sueños. Y úsanos como iglesia en este tiempo donde no solo hay ignorancia, también hay información tergiversada. Úsanos, Dios, para dar razón y respuesta de nuestra fe a todo el que la demande. Estamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Denle un abrazo a la persona por la que oró y pueden sentarse, por favor.